constantemente han dejado por medio de escritos advertencias. Pero sucede que es lo que hace la humanidad, como dice Cristo, efectivamente, se preocupa por los afanes de esta vida propiamente. O sea, le da más prioridad. Y lo que es de más importancia, no se ocupa en ello. Y es que resulta que si hubiéramos nacido en esta época, por ejemplo, o en esta otra época, o en este otro tiempo, o en este otro tiempo, o en medio de este otro, pero no. Todos nosotros, nuestra época nació prácticamente cuando esto está, todo lo que es lo escrito concluyó. Y no hay más mensajes, solamente lo que está ahí. Eso es un tema interesante. Entonces, hoy vamos a abarcar un tema que de los que muy poco hablan las personas, muy poco, o sea, nos da la impresión que es muy light, los mensajes son muy superficiales, da la impresión como si ya todos lo supieran. Entonces se convoca a la gente que uno pensaría que es solamente para recaudar dinero nada más, en fin, entretener un rato a las personas. Pero nosotros vamos a hablar de un tema muy interesante. Puede ser un comentario a la introducción a este estudio porque lo estamos iniciando, ¿verdad? Entonces ya cuando nos cae la idea de que se está hablando, entonces ahora sí, empezamos el estudio. Hemos llegado a un momento en el cual en base a nuestra madurez espiritual, puede ser más que todo mental en esos temas bíblicos, es como un proceso, ¿verdad? Ya estábamos en un tiempo en el cual hemos obedecido a la orden de salir, y en un lapso de 10 años, que para muchas personas puede ser mucho tiempo, pero en la Biblia no lo califica de esa forma. O sea, que sea rápido, lento, da la impresión que entre más lento es más pausado, así como el molino de Dios, el ejemplo que va despacio, no va apresurado, es mejor. Entonces llegamos a un tipo de plenitud, digamos. Entonces, cuando inicialmente estudiamos mucho, en forma casi intensiva, ya después lo tomamos con nuestro móvil, ya en forma todos los días, poquitos tiempos en el día. Entonces hemos llegado a una comprensión bastante interesante, en el cual no estudiamos tanto, sino que tomamos los temas esenciales que nos tienen alguna duda o nos vienen la idea de estudiar o de revelar de qué se trata. En ese tiempo estamos viendo actualmente. Entonces vamos a iniciar con respecto a este tema, que es bastante interesante, bastante curioso, que cómo se caen ciertas dogmas y creencias y doctrinas que muchas personas piensan y se asemejan que todavía está válido, y eso ya no es así. Eso ya caducó hace tiempo. Pues bien, comenzamos. En la categoría del conjunto de registros sapiensales, así como se llama, el libro de los Proverbios de Salomón, no precisamente en su totalidad son de su propia autoría, como sucede asimismo con algunos salmos. A veces nos da la impresión de que para ese tiempo solo existía un sabio, ¿verdad? Y no, habían varios entendidos. No precisamente tenían que ser creyentes en ciertos dogmas religiosos. Como asimismo, al no ser de su propia autoría, sucede con algunos salmos. Muchos suponíamos que eran exclusivos de su padre David, que en verdad representan de un valor adicional, ya que fueron además escritos por profetas. Hemos estado
explorando el capítulo 31 y llevamos una introducción, pequeña introducción, verso 1 que lleva sus apartados, sus índices, cada uno tiene sus índices, verso 2, verso 3, verso 4, hasta el verso 5. Esto lo hemos tomado ahora que tenemos un poquito más de tiempo, ¿verdad? Estamos un poco desocupados, entonces hemos estado más dedicados al asunto, ¿verdad? Casi que tomándolo por tiempo completo. Hay una enciclopedia bíblica que cuando se consulta y se hace la referencia a quién es el personaje al cual hace referencia el capítulo 31, trata de decirnos de que es el mismo, que su identidad viene siendo muy semejante, o es el autor, se le da a Salomón, tanto el capítulo 30 como el 31. Pero resulta que cuando nosotros exploramos la Biblia y buscamos quién es Lemuel, qué territorio corresponde el que reinó, nos damos cuenta de que no se refiere propiamente a Salomón, no precisamente. Los detalles, eso los dejamos para que cada quien lo investigue, pero no tiene nada que ver con Salomón. Entonces cuando empezamos a estudiar, conforme va avanzando el estudio, nos damos cuenta de qué es lo que está sucediendo. Porque no cualquiera puede tomar ese capítulo en forma literal y está cometiendo un gran error, ¿verdad? Aparte de que tiene que explicar un simbolismo, tiene que hacerlo en forma profética también. Recordemos que hay 4 estilos, de los cuales estamos abarcando el literal, el simbólico, profético y el espiritual. Entonces tratamos de abarcar los 4 puntos, ¿verdad? Entonces, mucha gente lo que hace es leerlo y entonces obviamente cargan las baterías y empiezan a bombardear, dando la impresión de que lo que están hablando es eso. Y contrariamente no están hablando acerca de ese tema, completamente no lo están diciendo. Entonces reitera para los pequeños resúmenes lo mismo que dice Pablo, lo mismo que dice Cristo, que da la impresión de que ellos están hablando de lo mismo, que no están inventando nada nuevo. Te están refiriendo en forma profética, por supuesto, a la gran liberación del pueblo de Dios que se efectuó cuando Cristo murió en la cruz. Y que efectivamente da la idea, ya revisándolo con lupa cada detalle, cada palabra, de que Lemuel, su madre, hizo un pacto o una promesa, un juramento, un pacto nazareno. Era un tipo de celibato, no tenía que consumir ningún tipo de vino ni cerveza. Obviamente que ese tipo de pactos se pueden romper muy fácilmente, como sucedió con Sansón. Existen muchas variables, o sea, están las reglas, pero muchas veces las reglas se rompen. Y entonces se le hace retirar al rey Lemuel por parte de su madre. Pero donde vas tocando los puntos uno por uno, está hablando de muchas cosas, de las cuales a futuro, en forma profética, nos está advirtiendo a nosotros, los que estamos viendo en estos días. Y se le hace inicialmente la pregunta y se reitera y se le dice constantemente. Se le dan muchos consejos de los cuales ellos en su tiempo podían revisar al pasado o al presente de ellos y ver qué es lo que había sucedido con las realezas, que todo eso se debe interpretar correctamente y aplicarlo y hacer la conversión, no solo simbólico sino lo profético. Si encuentras contradicciones en todo eso, se debe a que hay que aplicar el simbolismo, hay que aplicar además de eso el sistema profético, porque si no empiezas a tener conflictos y a decir, bueno, pero es que Pablo dice tal cosa, es que Cristo hizo tal cosa. Se está recomendando algo y muchos dirán es que son palabras de hombres de todos modos, pero son inspiradas por Dios, que todo eso se debe interpretar correctamente y aplicarlo y hacer la conversión, no solo simbólico sino lo profético. Bueno, creemos que el resto estaría prácticamente sobra en esa introducción en lo que hemos avanzado, porque es más de lo mismo. Los gentiles fueron acogidos al mismo pueblo de Dios, todos somos uno. Dejaron de ser superiores, dejó de haber superioridad. No hay ni griego ni gentil, todas las cosas fueron hechas nuevas.
Entonces, penosamente, ¿verdad? Para los que todavía piensan, todavía suponen que están ciertas cosas vigentes y han hecho negocio en medio de sus doctrinas, pues tristemente eso no tiene ningún sentido. Donde vas explorando poco a poco los términos, te das cuenta que sí hubo un cambio, o que sí se iba a dar un cambio en el futuro, cuando el Mesías viniese hacia este mundo. Entonces la gran mayoría de ciertas religiones, no diríamos todas, pero si todas están tras este Dios, pues al final siguen siendo lo mismo, ¿verdad? Sobre todo si alguien las está dirigiendo, ¿eh? Alguien detrás está moviendo los hilos. Entonces, todos esos temas en lo personal nos confortan bastante, porque nosotros habíamos abandonado casi 40 años de estar en un sitio que en la realidad nunca estudiábamos la Biblia. Lo que hacíamos es leer revistas, folletos, libros, y la Biblia teníamos varias versiones. Con el paso del tiempo nunca la llegamos a utilizar. Si la leíamos era literalmente, y no en forma simbólica ni profética, porque de cierto modo estaba prohibido y no se podía realizar porque eras encasillado, por decirlo de algún modo, en otros términos, y de alguna forma estabas siendo descarrilado porque tenía que apegarse a lo que le estaban diciendo, a lo que tenía que estudiar, y no tenías que estudiar otras cosas más que eso. Ahora tenemos más libertad de poder explorar y verificar ciertas cosas. Entonces nos damos cuenta que hay muchos elementos de los cuales, aparte que no son verdad, son un engaño, como tratar de resucitar a un muerto, algo parecido, algo que ya está caducado. Entonces les dejamos hasta aquí con ese tema, con esta introducción, ese comentario general del capítulo 31 del libro de los Proverbios, no precisamente todos de Salomón. Hasta la vista.